En el 2008 viví en Colombia. Estudiaba sociología en la Universidad Nacional y tenía planes de cambiar de programa a artes plásticas. Una noche, caminando hacia mi casa, sentí que mis ojos se habían inflamado. Veía los ladrillos en el piso un poco borrosos y el mundo se movía más lento de lo normal. Al siguiente día, al despertar, la sensación en mis ojos no había mejorado. De hecho, había empeorado. Ahora estaba viendo doble. Mi papá se preocupó. Me tomé el día libre para descansar y al día siguiente, al ver que la sensación no mejoraba, fuimos a urgencias. Me atendieron en la clínica Teletón en Chía. Después de varias horas de espera, una médica neuróloga y algunos estudiantes de la Universidad de La Sabana. No me hicieron muchas preguntas, me mandaron un TAC, descartaron un tumor y me mandaron a la casa con acetaminofén para aliviar el dolor de cabeza causado por la tensión en los ojos. Al día siguiente, al ver que el problema seguía, visité a mi médica familiar, homeópata, quien me recetó unos medicamentos para limpiar el hígado. Un par de semanas después, mis ojos volvieron a la normalidad y yo seguí mi vida pensando que había sido producto de una intoxicación en el hígado. Exactamente un año después, cuando ya estaba estudiando artes plásticas y en el mismo camino de ladrillos que un año antes, volví a sentir que se inflamaban mis ojos dentro del cráneo. Esta vez los médicos en la Teletón hicieron una búsqueda más profunda. Primero descartaron nuevamente un tumor, después descartaron miastenia gravis y por último me hicieron una resonancia magnética, cosa que debieron hacer un año antes. La esclerosis múltiple era clarísima, manchas blancas en algunos lugares del cerebro. Dejé de ir unos días a la universidad. La condición de los ojos era tan fuerte que no podía casi subir escaleras. La profundidad del espacio se sentía diferente. Veía doble, borroso, inflamado. Después de un tiempo decidí intentar usar estas características de mi visión dentro de mi práctica artística. ¿Cómo iba a dibujar viendo doble o a pintar? En ese momento estaba viendo una clase con Alejandro Tamayo, el primer profesor que me habló de las posibilidades que se abrían en el arte al unir dos disciplinas, el arte y la ciencia. La clase se llamaba Red, nombre que ahora veo más profundo que nunca. Y aprendíamos de artistas que combinaban en sus prácticas la biología y el arte, por ejemplo, Marta de Meneses y Paul Banús, y artistas que trabajaban con medicina dentro de sus prácticas teóricas, como Steven Wilson, artistas que modificaban genéticamente organismos como Eduardo Kac, entre muchos otros y otras. Pensé entonces que este era un espacio en el que podría unir no solo en la práctica, sino también en la teoría lo que estaba sintiendo en mi cuerpo y lo que estaba creando artísticamente. Paralelamente, la medicina occidental me ofrecía un tratamiento de cortisona e interferón, que además sería muy difícil de conseguir a través de la EPS que tenía en ese momento. Así que tendría muy seguramente que entutelar para poder empezar el tratamiento. No sonaba muy bien, que además de necesitar medicamentos tan agresivos, tuviera que pelear contra un sistema corrupto y disfuncional para que me los dieran. Busqué alternativas. La acupuntura me ayudó a desinflamar mi sistema y a estar un poco más tranquila. Ese año hubo, como es normal en Colombia, protestas estudiantiles que llevaron a enfrentamientos entre el ESMAD y los estudiantes dentro del campus. Los gases lacrimógenos me llevaron a un nivel de estrés tan alto que mi visión era muy reducida y sentía en mis costillas un cinturón de piel completamente dormido. Con el cierre de las instalaciones y la cancelación del semestre, decidí con apoyo de mi familia viajar a Europa, a buscar una universidad en la cual poder seguir mis estudios y a un especialista en esclerosis múltiple que acompañara mi proceso. En Viena encontré una carrera artística que se parecía a mis intereses, artes transdisciplinarias. Esencialmente la idea de trabajar transversalmente en diferentes disciplinas me entusiasmaba, ya que el vehículo era mi cuerpo y lo que quería era explorarse a sí mismo, entender quizás a través de la creación artística esta extraña enfermedad que no entendían ni los especialistas. Según la medicina occidental, es decir, la europea, blanca, que sobre todo avanza en tiempos de guerra y pandemia,
especializada en el cuerpo como máquina que anda o deja de andar por diferentes razones mecánicas, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la cual el cuerpo ataca a sus propias células neuronales, o más específicamente a la mielina que las recubre evitando que hagan corto, como si fueran unos cables eléctricos que se quedan sin la protección plástica y hacen corto cuando se tocan. Cuando la enfermedad avanza, los músculos del cuerpo dejan de recibir los impulsos eléctricos del cerebro y se paralizan lentamente. En mi caso, se trataba de una esclerosis múltiple que tenía síntomas que iban y venían. Un día amanecía viendo doble, se había paralizado el nervio óptico, y después de 1 o 2 meses las cosas parecían volver a la normalidad. El arte, entre todas las disciplinas, es posiblemente la que más libertad tiene. Aunque la academia y el mundo occidental lo han tratado de encajar en ramas, de documentar, han contado la historia del arte desde el punto de vista de Europa, en el cual el arte empieza en la creación de Occidente. Antes de eso era folclore, antes de eso arte rupestre, o antes de eso la historia de las culturas no occidentales. Esto es, mientras el arte sea una disciplina más. Al trabajar transdisciplinariamente y lograr unir en una obra procesos biológicos, médicos, etc., y la expresión artística, lo que se crea es una unión de diferentes pensamientos o conocimientos de Occidente. Para mí esto no era suficiente. Lo que yo estaba sintiendo no eran disciplinas, ni conocimientos, ni ideas abstractas sacadas de un libro médico, ni de una clase de pintura. Era mi propio cuerpo diciéndome algo, que quería plasmarse a sí mismo a través de mis manos para entenderse. Para este punto yo estaba en terapia fuerte de cortisona e interferón. Me inyectaba en mis muslos 1 vez a la semana un líquido que al solo verlo me daba náuseas. La noche de la inyección me subía la fiebre, los escalofríos. Me dolía la cabeza como nunca antes. Me daba vómito. Estos síntomas duraban aproximadamente 2 días, razón por la cual decidí inyectarme siempre los viernes, para poder quedarme en cama sábado y domingo y volver a la vida normal el lunes. No tenía fin de semana, solo un par de días de malestar general muy fuerte. Además, cada 2 o 3 meses tenía que ir a la clínica a un tratamiento de cortisona de 3 o 4 días seguidos, el cual me dejaba completamente inflamada. La comida me sabía a metal, no olía ni podía enfocar la mirada. Estos tratamientos cambiaron mi cuerpo radicalmente. Perdí una gran cantidad de pelo y gané una gran cantidad de peso, entre otras cosas. Después de un tiempo sentía que mi cuerpo no podía más con los medicamentos. Prefería cualquiera de los síntomas de la esclerosis a sentirme encerrada en mi piel como consecuencia de los tratamientos médicos. Durante mis años de estudio de arte en Viena, hice varios proyectos que me llevarían a entender un poco más profundo y desde un punto de vista completamente poético y personal a mi cuerpo y sus procesos. El primer proyecto que hice en la carrera de artes transdisciplinarias fue una investigación poco estricta sobre el crecimiento de las plantas de mungo desde sus semillas en diferentes ambientes, leyéndoles poesía de Pedro Salinas, María Mercedes Carranza o poniendo a sonar canciones de protesta. El resultado artístico fue una colección de 99 plantas que crecieron con diferentes sonidos y que me demostraron que las células y la vida se desarrollan de diferentes maneras en diferentes ambientes. ¿Cómo podría el ambiente, el sonido, tener una influencia en la forma en que se desarrollaban mis células neuronales? Después de unos años estudié los efectos de las ceremonias de yagé, peyote, yopo en mi cuerpo. Estas formas de acercarme a las plantas sagradas, que para tantas culturas son medicina, me llevó a entender que la medicina de ninguna manera se puede meter en un solo cajón, en un solo continente o rama del conocimiento. Después de trabajar con un taita en la sabana de Chía, hice esta colección de dibujos sobre las resonancias magnéticas de mi cerebro, que mostraban cambios en las manchas blancas. Los cambios fueron cubiertos por el mismo dibujo, que semejaba a lo que sentí en las ceremonias. Este proyecto basó su concepto en la idea de la confianza, confiar en la planta, confiar en el taita, confiar en las palabras, confiar en mi cuerpo
y la confianza de las personas que al ver los dibujos se encontraron con la imposibilidad de descubrir los cambios en las manchas sobre el cerebro que fueron cubiertos con la tinta de colores. Un ejercicio en el que sobre todas las personas era yo misma la que tenía que confiar en que una de las manchas más grandes se había reducido visiblemente y que no tenía que demostrarlo a nadie para que fuera real. Yo sabía lo que había debajo de la tinta, con eso bastaba. En el 2016 empecé mi maestría en arte y ciencia después de terminar la carrera de artes transdisciplinarias. El tema de mi semestre era el cuidado en general. A cada estudiante de primer año le dieron un tema para cuidar, de la forma que quisiéramos. Podía ser a través de investigar este tema, de entenderlo a profundidad, de plasmarlo en el dibujo, de grabarlo con una cámara. Mi tema fue el cuidado de lo inmaterial. ¿Cómo iba a cuidar de algo que ni siquiera tenía materia ni cuerpo? ¿Por qué no me habían dado un tema como el bosque, el cuerpo o los ríos? ¿Qué es inmaterial? ¿Tiene la energía materia? ¿Es la materia en su más profunda composición material? De preguntarme por mis neuronas y músculos, pasé a preguntarme por los procesos físicos que estaban sucediendo dentro de los mismos. De la biología pasé a la bioquímica, de la bioquímica a la química y de la química a la física, buscando una respuesta a la pregunta, ¿por qué mi cuerpo se ataca a sí mismo? ¿Qué es exactamente lo que causa este ataque? ¿Cuál es la diferencia entre mis neuronas y las neuronas de una persona que no tiene esclerosis múltiple? Y en esta búsqueda fui acercándome a la inmateria, a la energía de la cual está construido cada uno de nuestros átomos. Al empezar mi maestría en arte y ciencia y tener la tarea de cuidar lo inmaterial, decidí separarme de la medicina occidental, por lo menos de la farmacéutica, y pensar en mi cuerpo como un cúmulo de energías más que como la máquina material que funcionaba o dejaba de funcionar por problemas técnicos. Volví a buscar un acupunturista a quien pedí ayuda para dejar los medicamentos. En Austria, para ser acupunturista, la persona debe ser también médico general. Mi nuevo acupunturista, a quien busqué un tiempo largo, pues no había tenido buenas experiencias con el acupunturista en Colombia, me contó que había trabajado con pacientes de esclerosis múltiple, sobre todo para ayudar con los efectos secundarios de los tratamientos farmacéuticos. Sería la primera vez que él trabajaría esta enfermedad sin medicamentos, reto que él tomó con gusto. Confiamos los dos en la capacidad de mis neuronas y de mi cuerpo de sostenerse a sí mismas. Al decidir dejar totalmente los medicamentos occidentales, mi cuerpo se sentía en constante riesgo, pero se sentía también en total libertad. Entendí a través de los procesos que describí anteriormente que la esclerosis era mi propio cuerpo, no algo ajeno actuando sobre él. Era mi propia historia que había dado esa forma a la biología de mis células. Quise ir más adentro. ¿De qué estaban hechas las moléculas que componían mis células? Paralelamente hubo una convocatoria abierta de la Agencia Espacial Europea y el Telescopio Espacial Hubble para ser parte de una exposición de arte y ciencia curada por Ulrike Kuchner en el Museo de Historia Natural de Viena. Siempre me había llamado mucho la atención una foto tomada por el telescopio en la que se ve una nebulosa llamada los pilares de la creación. Ahí estaba mi respuesta. Los elementos de los cuales se componían mis moléculas venían del cosmos. Esta idea no es mía, por supuesto. La han utilizado miles de pensadoras y pensadores en la historia alrededor del mundo. Quizá el más conocido sea Carl Sagan. Pero a mí llegó esta idea leyendo a Ernesto Cardenal y sus maravillosos cánticos cósmicos. Envié la siguiente propuesta, llamada Nuestros cuerpos celestes, o Our Celestial Bodies en inglés. Nuestros cuerpos celestes es una instalación en el espacio en la que unas 250 botellas de vidrio cuelgan en forma de nube en la sala, asemejándose a una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble. Dentro de las botellas hay diferentes elementos químicos en diferentes estados. Los elementos del interior de las botellas son los que se encuentran en el cuerpo humano, en la Tierra, en el sistema solar y más allá en el espacio. Es una visualización de las similitudes químicas entre nuestro cuerpo humano y las estrellas,
soles, planetas, nebulosas y otros. Por ejemplo, algunos de los frascos contienen hematita, un mineral en forma de piedra que se puede encontrar en la Tierra y en Marte, y que está hecho de óxido de hierro. El cuerpo humano contiene hierro, por ejemplo, en la sangre. Aunque esta piedra tenga un aspecto diferente al de la sangre, los átomos de hierro que contiene son iguales. ¿Qué nos diferencia de las estrellas y químicamente somos iguales? El cuerpo humano no solo está construido con los mismos bloques de construcción que las estrellas y las nebulosas, sino que también tiene la capacidad de entenderlos y jugar con ellos. Solo en este planeta, que sepamos hasta ahora, los átomos, las moléculas y su entorno se unen para formar la vida, y la vida que ha llegado a comprender y analizarse a sí misma a partir de los bloques de construcción más básicos, la vida que se ha dado cuenta que químicamente no es diferente de los cuerpos que vemos a través del telescopio. Nuestro lugar en el espacio es exactamente el único lugar en el espacio donde los elementos creados en las estrellas son capaces de formar nuestras células, nuestro ADN, huesos y sangre. El único lugar donde pueden existir todos los demás seres vivos, árboles, peces, hongos, la vida tal y como la conocemos, que depende no solo de los elementos del espacio, sino del hábitat y las condiciones perfectas. Si nuestro lugar en el espacio, la Tierra, estuviera en otra posición o a otra distancia del Sol, probablemente no existiríamos. Somos polvo de estrellas, que solo existe en nuestra forma porque encontró este lugar en el espacio. Cada partícula del universo es exactamente igual, así nos lo enseña la física. Cada electrón, neutrón, protón y cada subpartícula, cada quark, si forma parte de un átomo de hierro en nuestra sangre o de un átomo de hierro en Marte, si es el oxígeno que respiramos o el oxígeno de la apatita, un mineral que se encuentra en la Tierra, en la Luna e incluso dentro de nuestros huesos, son iguales. ¿Cuál entonces es la razón para que exista la vida? Y de esta forma, la vida que en el caso de mi cuerpo se ataca a sí misma. Entendí entonces que la diferencia entre materia viva y materia inerte no era específicamente inherente a la materia misma. Era la forma en la que se habían encontrado átomos de diferentes elementos en este punto del cosmos, en este planeta con esta cercanía al Sol, lo que había dado paso a la vida. Me concentré en el elemento del carbono, que es el que hace posible la vida porque es el único capaz de formar moléculas compuestas. Nuestro cuerpo humano está compuesto de 18% de carbono, es decir, de mis 60 kilos de peso, 18 kilos son carbono. Está en todas las células ya que hace parte de la estructura del ADN. Está en los huesos, en el cabello, en la piel. Hice una obra llamada Allotropy of Mind, que es más o menos un autorretrato en carbono, que en esta obra tiene forma de carbón mineral. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre esos átomos de carbono mineral y los átomos que componen mi piel, mi hígado, mi sangre? Para la ciencia no hay diferencia, más que en la forma en la que se combinan con otros elementos. Pero ¿por qué algunos se combinan para crear mi cuerpo y otros para crear diamantes o grafito? Escribí entonces una posible respuesta a esta pregunta, basada principalmente en mi básico conocimiento de física, química y química orgánica. Pensé que la respuesta podría estar dentro del átomo mismo y podría ser una fuerza fundamental que quizá no hayamos descubierto todavía. Escribí entonces una hipótesis poética, pero basada en conocimiento científico occidental y en pensamientos no occidentales, sobre una posible fuerza fundamental que podría existir, llamada la fuerza de la encarnación. Sería la responsable de que ese átomo tomara la forma que toma en la Tierra y que luego, al entrar al ciclo del carbono, reencarnara en los diferentes cuerpos. Esta hipótesis la presenté en espacios científicos como el CERN en Suiza y el Instituto Geffi en Viena. En los dos lugares fue recibida como un intento poético de proponer algo que puede existir, pero, al no ser necesario para la ciencia, nunca va a ser investigado. Finalmente, ¿qué hace un artista proponiendo hipótesis científicas?
¿Cuál es la importancia de que sea una disciplina tan libre como el arte la que proponga nuevas teorías, nuevas ideas y nuevo conocimiento? En los últimos años he trabajado en la red Suratómica. Suratómica es una red abierta y libre de arte y ciencia que, entre muchas otras cosas, se reúne a conversar, compartir, crear y aprender. El último ciclo de la red estuvo dedicado a las ciencias de la complejidad y, acompañadas del investigador Carlos Maldonado, llegamos a muchas conclusiones. Empezamos, guiadas por los maravillosos pensamientos de Carlos Maldonado, a entender qué tenían que ver las ciencias de la complejidad con la estética. Y es que en qué momento de la historia dejó la estética de ser parte del conocimiento que ahora entendemos como científico. Las pinturas en las cuevas, que datan de tiempos muy anteriores al nacimiento de Occidente, no son solo pinturas que las personas hacían por el placer de pintar. Son la forma en la que las personas conocían al mundo. Investigaban los comportamientos de los animales, de los astros, de las plantas. Era investigación científica en su más pura definición. Yo percibo el mundo pasa por mi cuerpo a través de mis sentidos, y yo plasmo lo que esto genera en mí de forma estética para entenderlo, registrarlo, analizarlo. ¿En qué momento entonces decidimos que es diferente el arte y la ciencia, el canto y la medicina, la poesía y la física de partículas? Fue entonces cuando concluí, a partir de este pensar colectivo con todas y todos los integrantes de Suratómica, que no se trataba de plantear soluciones para preguntas científicas o médicas desde mi perspectiva artística. Se trataba de entender mi cuerpo, mi enfermedad, mi historia como una red compleja de acontecimientos que debía analizar de forma completa, profunda y personal. Así que decidí hacer la tarea de tomar mi cuerpo y sus procesos como una pregunta que debía responder, como lo hacíamos antes de dividir el mundo en disciplinas. Investigar lo que el mundo genera en mi cuerpo, las emociones, la comida, el medio en el que vivo, las otras personas. Volver a esa supuesta prehistoria y dejar que sea mi propio cuerpo el que me dé las respuestas. Y dejar que el arte sea una herramienta para explorarlo, como lo hice con mis colecciones de elementos químicos y mis investigaciones sobre el carbono. Al pensar en sistemas complejos como la vida, que es el más complejo de todos los sistemas y por eso el menos entendido por las ciencias deterministas, vi también que no puedo ver mi cuerpo como un punto vivo individual en el planeta. Debo verlo como parte del sistema complejo del que hace parte, desde su composición química, como expliqué anteriormente, hasta su papel en el planeta, su parte animal y su parte molecular. El carbono no solo como un componente propio del mismo, sino el mismo como un componente cargado de carbono para el planeta. Hace 5 años desperté un día con las puntas de los dedos de la mano izquierda dormidas. Al día siguiente eran ya casi los dedos completos y se empezaban a sentir extraños los dedos de la mano derecha. Fue entonces cuando llamé a mi acupunturista y le dije que debía hacer algo radical, porque no quería perder, así fuera por unos meses, la sensación en mis manos, principal herramienta en todo este proceso. Él me propuso empezar a analizar mi dieta, lo que para mí tuvo todo el sentido. Anteriormente, el acupunturista que acompañó mi proceso en Colombia me había dado una dieta alta en grasas animales y baja en carbohidratos. No funcionó. Esta vez hice lo contrario. Me convertí en vegana de un día para otro. Dejé también el gluten para entender si se trataba de celiaquía. En menos de 2 semanas estaba sintiendo mis manos completamente. No tenía ningún síntoma, ni había sido necesaria la terapia con cortisona para calmar el sistema inmune que estaba atacando fuertemente. 2 semanas y se fueron todos los síntomas. En ese momento entendí que así como no podía separar el arte de la ciencia para entender teóricamente lo que estaba pasando adentro mío, tampoco podía separar mis pensamientos feministas y ecologistas de mi cuerpo y de mi salud. Además de ser claro para mí que mi cuerpo no procesa nada bien los alimentos de origen animal, fue claro también que al cuidar de cada uno de mis átomos,
cuido también los de los demás y que no puedo ni quiero pensar que un cuerpo animal tiene un valor diferente al cuerpo humano. En este momento llevo 5 años libre de síntomas de esclerosis múltiple, también libre de medicamentos, fármacos y visitas al neurólogo. Una vez al año me hago una resonancia magnética para mirar la evolución de las manchas blancas en el cerebro y todo está bajo control. En diciembre empiezo mi doctorado en arte y ciencia con el propósito de investigar esta fina frontera entre la vida y la ética. La importancia de cuidar mi vida es tan grande como la de cuidar el planeta y cada ser que lo habita. Entender cada proceso atómico, molecular, social, político que hace parte de este sistema complejo. Ver todo como un gran organismo vivo que se originó químicamente en las estrellas y se encontró justo en este planeta para existir de esta forma. Y así como dice Cardenal, que el ser humano es el átomo que se organizó como cuerpo consciente para entenderse a sí mismo, yo pienso que cuando hay una enfermedad en el cuerpo, es la misma materia, energía, el mismo planeta, el mismo polvo de estrellas que se organiza de esta forma inusual de acuerdo al complejo sistema en el que crece, para a través de la indisciplina, la falta de disciplinas cuadriculadas, occidentales y cerradas, sanarse investigándose a sí mismo, como sistema complejo y como parte de un sistema más grande. Y aunque todavía hay manchas blancas en mi cerebro indicando que hay cosas que debo entender, sentir, plasmar y sanar, mi camino de sanación empieza cuando veo más allá de mi cuerpo como individuo, cuando cuido y entiendo cada átomo, cada célula, organismo y animal del planeta como parte mía. Cuando dejo de pensar que las respuestas las tiene una única disciplina o rama del pensamiento. Cuando convierto mi experiencia en conocimiento que se vive a sí mismo.